solemos dar temas de actualidad. Vamos, vamos a tocar hoy día el tema de las jubilaciones con el compañero Paulino Misericordia y el compañero Agustín Tarifa. Entonces, Agustín tiene la palabra para iniciar el tema. Muchas gracias, compañero Franz. En primer lugar, muy buenas noches a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y desde la Escuela Socialista Comunitaria. Nuevamente darles las buenas noches. Como ya lo dijo el compañero Franz, damos la bienvenida al compañero Paulino Misericordia, que nos va a acompañar esta noche en una serie de inicio de debate sobre el proceso o sobre la seguridad social de largo plazo, mejor conocida como los fondos de pensiones de los trabajadores, ¿sí? Y que tiene que ver muchísimo con elementos como los que se están debatiendo en este momento, que viene desde la liquidación del Fondo Solidario Complementario, que data de mucho tiempo, más de 100 años, que finaliza en la década de 1990 con las famosas privatizaciones y capitalizaciones, mal llamadas capitalizaciones, sino privatizaciones, para un periodo largo de más de 20 años en los que se privatiza los fondos de previsión de las y los trabajadores del país a través de entidades privadas como eran las AFPs, que ahora van a pasar a ser administrados nuevamente, si vale el término, por alguna entidad estatal como es la gestora pública. Entonces, hoy vamos a iniciar, queridos compañeros y compañeras que nos están siguiendo y quienes están en sala, con un poco de hacer un recorrido breve, no tan analítico ni sesudo, si vale el término, con respecto a lo que significa la seguridad social en Bolivia antes y más o menos durante el periodo neoliberal. La siguiente sesión o en una siguiente sesión, que va a ser muy pronto también, tocaremos lo que significó, lo que significa o lo que significa ese periodo de transición, ese periodo de transición de las AFPs a la gestora pública y lo que es la gestora pública en general. La idea de estas sesiones, queridos compañeros y compañeras, es profundizar el debate, más el análisis y la socialización de lo que significan los fondos de resguardo que son de las y los trabajadores para la previsión social de largo plazo. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Cuando hablamos de la seguridad social, tenemos que entender dos elementos principales: la seguridad de corto plazo y la seguridad social de largo plazo. La de corto plazo tiene que ver con el seguro de salud que todas y todos los trabajadores de entidades públicas o privadas tienen derecho a acceder a un servicio de salud que tiene que ver con la previsión de enfermedades, el riesgo de accidente, etcétera. La mayoría de ustedes conocen lo que es la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera de Salud, la Caja de la Banca Privada, la Caja de Salud de la Banca Estatal, la Caja de Salud de Caminos, etcétera. Algunas. Esas son instituciones o entidades encargadas de resguardar o, o de cuidar, en términos facilitos, la salud de la población trabajadora de un país. La otra parte del sistema de seguridad social en cualquier país del mundo está compuesta por la seguridad social de largo plazo, que son las entidades encargadas de resguardar
los fondos de jubilación, así es decir, los fondos de pensiones. Bajo estos dos elementos está formado cualquier sistema de seguridad social en el mundo. Ahora bien, esto, compañeros y compañeras, hay que tener en cuenta que no es solamente una política pública o que no solamente es un, el resultado de una normativa o de una legislación X en cualquier parte del, sino el resultado siempre de las luchas de la clase obrera, las luchas del proletariado a lo largo de la historia, desde el siglo XVIII, XIX y sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá y en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo y viceversa, en el mundo y en el país. Básicamente conocemos como sus antecedentes de la seguridad social nacen en el seno de los sectores obreros, de las clases trabajadoras. No nace en el Estado, no nace de la empresa privada, nace en el seno de las organizaciones obreras, en unos momentos denominados como, vamos a buscar acá, en unos momentos llamados, ¿no?, como asociaciones de ayuda mutua o asociaciones de socorro mutuo, ¿sí? ¿Qué son estas, en realidad, estas asociaciones o sí, estas instituciones son, digamos así, eh, mecanismos que las y los trabajadores, principalmente los trabajadores de ciertos gremios, ciertas organizaciones, principalmente de artesanos en un momento y luego de obreros, ¿sí?, se organizan para, con un poco de su aporte, de su trabajo, no de la patronal, ni del empresario, ni nada, hacer un fondo común que sirva para el momento de una atención médica, de resguardar a una viuda, a los huérfanos cuando el trabajador fallece, cuando se quedan sin vivienda, cuando dejan de trabajar. De ahí el origen en todas las legislaciones de los países de organizar luego, o mejor dicho, legislar instituciones que se encarguen de ese resguardo de esos fondos y sea, por así decirlo, institucionalizados y constitucionalizados. Es decir, dicho de otro modo, estén demarcados en las diferentes constituciones de los países, donde el Estado se convierte en un primer momento como garante de que esos fondos estén bien administrados, entre comillas, bien administrados. El Estado se convierte en garante, en que existan instituciones, ya sean obreras en algunos contextos, privadas en otros, y estatales en aquellos, para resguardar esos fondos de previsión. Y notemos bien, previsión, ¿qué quiere decir? Prevenir, eh, estar preparados para una contingencia en el futuro, ya sea en la salud o en la vida de las y los trabajadores. De esa forma, en diferentes países del mundo, sobre todo principalmente en Europa y luego en Latinoamérica, más que en otros contextos, van a surgir diferentes sistemas de seguridad social. ¿Sí? En el caso boliviano, tiene una larga data y una larga trayectoria y además que está siempre marcado por las luchas obreras. Desde las asociaciones de socorro mutuo de 1890 a 1915, principalmente de gráficos, telegrafistas y tranviarios, hasta las primeras asociaciones de ayuda mutua o las mutuales que se conocían, de fabriles y ferroviarios, hacia más o menos 1915 y 1920, para que después de la guerra del Chaco se convierta en un asunto de Estado. En la Constitución de 1945, si mal no recuerdo, disculpen, el dato no lo tengo en este momento, se me fue, ¿sí? Y que van a ser, además
dicho sea de paso, con la Ley General del Trabajo, que data de esa época, de la década de 1940, post-Guerra del Chaco, pero que va a tener un largo proceso de maduración. Esto hay que entenderlo bien. Así como la gestora pública tiene un largo proceso de maduración, desde los años 40 del siglo XX hasta 1956, post-revolución de 1952, con el Código de la Seguridad Boliviana en 1956, donde van a hacer un fondo, lo tenemos por acá, voy a enunciar, sí, un fondo de pensiones o un fondo de reparto de pensiones, ¿ya? Este fondo de pensiones, permítame un reto, por favor, vamos a ubicar. Decíamos entonces que a partir de 1956, con la creación o la promulgación de la Ley de la Seguridad Social, ¿no? Se establece un sistema de seguridad social, y esto es lo más importante, ¿sí? Que va a crear una institución que va a administrar esos fondos de pensiones, establecerá y establece, o va a establecer en realidad, ¿sí? Que cada trabajador debe aportar un porcentaje de su salario a este fondo de pensiones, además de forma tripartita, entre Estado, empresa privada o empleador, y de trabajadores, para que en el futuro les sirva para dos cosas: su jubilación y su seguro de corto plazo, es decir, su seguro de salud. Entonces vamos a tener hasta 1997, 94 en realidad, y 1997 son 3 años de, uh, 3 años de adecuación, o si vale el término, para la privatización, que ahorita la tocamos, ¿sí? ¿No? Entonces, este sistema, ¿no? Tenía eso, tenía la finalidad de resguardar los recursos de los trabajadores para su jubilación, y al mismo tiempo generaba un sistema de atención médica con prestaciones sociales para quienes sean afiliados a la seguridad social. Ahí estaba la Caja Nacional de Salud principalmente. Este sistema de pensiones funcionaba bajo un sistema de reparto. ¿Y qué quería decir ese sistema de reparto? Un poco entre paréntesis, ¿por qué toco esto? Un poco para entender el contexto de lo que hoy se está discutiendo. Porque pareciera que hablar de las pensiones en Bolivia o de los fondos de jubilación, pongámosle el nombre que se quiera, pareciera solamente un término o un hecho o un elemento completamente técnico de economistas, de especialistas de la seguridad social, y que es una política o privada o pública, cuando en realidad el contenido de fondo es un contenido altamente social. ¿Social de dónde? Desde el mundo obrero, desde el mundo del trabajo. Son las y los trabajadores que son las y los creadores, si ustedes quieren, de este sistema, que en el tiempo se ha institucionalizado, constitucionalizado y por consiguiente legislado, y que hoy estamos debatiendo, es decir, ¿dónde va nuestra plata de las y los que trabajamos? No solamente de funcionarios, empleados públicos, de servidores públicas, de obreros, obreras, tanto de la manufactura, de la minería, etcétera, o de los servicios, sino de su contenido esencialmente obrero, esencialmente social, esencialmente de cuidarnos los unos a los otros como trabajadores. Entonces, este sistema de reparto, a partir de la Ley de la Seguridad Social de 1956, funcionaba, así bien resumido, no vamos a entrar en elementos técnicos y todo lo demás, que las y los trabajadores activos aportaban para que las y los jubilados reciban su pensión. ¿Sí? No había lo que hoy conocemos, que yo voy a recibir pensión porque estoy aportando a la AFP, y se acabó, y nadie más me lo aporta. Entonces, este sistema de reparto funcionaba de manera solidaria.
¿sí? Bajo eh, ciertos principios que tenían que ver con la solidaridad, la integralidad y la universalidad. En el caso de la universalidad tenía que ver, por ejemplo, con la protección general de todos los seguros sociales de todas las personas, tanto activas como pasivas, para que tengan salud, para que tengan acceso, mejor dicho, a un servicio de salud. Y le vamos a poner aquí un término entrecomillado, subvencionado. ¿Por quién? No por el Estado, no por la empresa privada, por los mismos trabajadores. Eso fue y sigue siendo la Caja Nacional de Salud, que funciona con los aportes de las y los trabajadores. Y con parte de sus aportes hasta antes de 1994 y luego 1997, estaba funcionando también el fondo de pensiones. El principio de integralidad tenía que ver con estar preparados para cualquier contingencia que sea al que sea expuesto una trabajadora, un trabajador. Hola, 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 Compañero Fran, si podemos apagar un ratito hola, su hola. micrófono. Entonces decíamos, a esas contingencias expuestas a las que se ve expuesto un trabajador. Y esas contingencias básicamente tenían que ver con una enfermedad o con la falta de recursos para subsistir, la pérdida de alguna capacidad o dejar en la orfandad a los hijos o una viuda. Y la solidaridad, que es lo más importante, manifiesta que vinculaba, digamos, podríamos decir, el concepto de generación y de una generación sobre las otras generaciones. Dicho de otro modo, los más jóvenes trabajaban y financiaban la seguridad social para los más viejos. Es decir, la generación, que era lo que hoy conocemos en términos técnicos, los trabajadores activos, trabajaban, se nos hacía descuento, por así decirlo, en nuestra boleta para el fondo de pensiones y con esos fondos se pagaba a las y los jubilados. Eso era, en facilito, si vale el término, el sistema de pensiones o del sistema de reparto. Ahora bien, eso funcionaba en la medida en que había en Bolivia muchos más trabajadores y trabajadoras activas y activos y eh, menos trabajadores pasivos, o sea, jubilados. Y también respondía a que la cobertura de la seguridad social hasta 1990 más o menos era por debajo de un cuarto o un quinto de la población económicamente activa. Es decir, por cada 10 personas que estaban en edad de trabajar, solamente 2 o 3 accedían a la seguridad social. ¿No? A ello habría que preguntarle qué son las condiciones del país. Un país empobrecido, un país donde dos tercios de la población, si es que no un poco más, era indígena campesina, migrante, y solamente una muy poca población estaba en lo que hoy llamaríamos en el sector formal de la economía. ¿Sí? Por consiguiente, por consiguiente, eh, por consiguiente, era sostenible, si vale el término, sostenible este sistema. Sin embargo, habrá que decir hasta acá que el sistema de reparto de 1956, que estuvo vigente hasta 1994 y luego el periodo de transición de capitalización hasta 1997, nace precisamente de la posguerra, las luchas obreras de los sindicatos, de la Confederación General de Trabajadores Mineros de Bolivia y luego de la conformación de la Central Obrera Boliviana y con un gran aporte de la Confederación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia, dos de los brazos más poderosos hasta mediados del siglo XX del proletariado boliviano, que se materializa en una legislación de este tipo y que el Estado va a ser garante. Sin embargo,
a partir de la década de 1990 y sobre todo después de la implementación de las medidas de ajuste estructural, mejor conocidas con las reformas neoliberales del 21060 y la capitalización o privatización de las empresas estatales y la aplicación de la flexibilización laboral, suceden dos cosas y que hay muy poca referencia de análisis en este contexto. Pero las y los compañeros que fueron, entre comillas, relocalizados en ese momento, hubo dos posibilidades. Se retiraron, les compensaron, se fueron parte de esa plata ahí, por un lado, y por otro lado, el Estado jubiló mucha gente. Entonces, el sector pasivo se incrementó, el sector, activo disminuyó. De ahí que surge un discurso, no solamente la insostenibilidad del sistema o este modelo de sistema de seguridad social, sino de la ineficiencia del Estado de manejar los recursos, de la crisis del sistema de pensiones de 1956. Yo solamente pongo en el Querido análisis. compañero moderador, si me puede escuchar, por favor. Bueno, continúo, creo. Querido Agustín, mil perdones. Tal vez yo sugeriría que compartamos aquí algunos puntos de vista porque Ya termino con esto entonces. ya, por favor, Estoy. después hacemos un nuevo presentación de esto que estás hablando ahora. Igual contribuimos, creo que podemos compartir para que, digamos, esta enseñanza, compartir de saberes va a ser importante que sea completo. Yo le pido con el mayor respeto podamos compartir, por favor, Agustín. Sí, creo que estábamos compartiendo, compañero Paulino. Entonces, yo lo dejo acá y le cedo la palabra a usted para que continúe. Muy bien, bueno, muchas gracias por el tiempo. Mire, yo estoy de acuerdo con muchas definiciones que he hecho sobre el problema de los préstamos referentes a largo y corto plazo, ¿no? Pero hay que hallar las causas de cómo sucedió esto, ¿no? En el libro El poder y la caída de Sergio Almaraz, el administrador de la mina de Huanuni, que esa vez la minaba Patiño Miners, en ese libro le dice este señor ingeniero Force, le dice al dueño de la Bolivian Tin, le dice, los obreros están pensando que se les abran escuelas para que aprendan a escribir y leer. Y la respuesta inmediata del administrador dice, no tenemos que enseñarles nada, porque estos indios, cuando aprendan a leer y a escribir, van a exigir sus derechos. Es uno de los grandes antecedentes cuando los gobiernos, es decir, los varones del Estado habían oprimido a los trabajadores en el pasado tiempo. Y ahí nace la necesidad de comprender que no había sino otro camino que la solidaridad de clase, la que pondría en recaudo la vida de los compañeros trabajadores y de su carga familiar, que eran su esposa e hijos, ¿no? Y también yo quería agregar que ahí nace, por ejemplo, en las minas, el tema de la libreta de ahorro, la libreta familiar, ¿no? Ahí comienzan a ahorrar los trabajadores y bajan bajo los principios que usted ha señalado, ¿no? Solidaridad, universalidad, que son los más fundamentales y que en torno a ellos se comienzan a trabajar antes de la revolución del 52, ¿no? Entonces, estas cosas creo que hay que puntualizarlas porque si tenemos un punto de vista sociológico, vamos a encontrar que quienes han sido nuestros patrones y para los cuales nosotros hemos sido sus pongos, lamentablemente lo único que les interesaban eran los recursos económicos. No les interesaban ni la vida humana, no les interesaban ni la vida familiar, mucho menos una vida social en torno a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, estas diferencias creo que es muy puntual hacerlo cuando se habla de seguridad social, cómo nace, por qué ha sido eso. Y finalmente el otro tema que a mí
de verdad me preocupa es que en el sistema capitalista la explotación ha sido desmedida en el sector obrero sobre todo, ¿no? Entonces, también esta ha sido una de las necesidades fundamentales de que los trabajadores tendrían que buscar los seguros a corto y largo plazo, ¿no? En el caso de salud, por ejemplo, está bien claro que al Estado capitalista nunca le ha interesado la vida del ser humano, ¿no? Por eso los trabajadores se organizan para organizar su propia caja. Los trabajadores desde esos tiempos, antes de la Revolución del 52, son dueños de la Caja Nacional de Seguridad Social, porque ellos comienzan a aportar. Inclusive en estos últimos periodos, cuando yo todavía fui trabajador de la empresa minera Guanuni, nos descontaban, ¿no? Para hacer las estructuras, todo lo que concierne a la Caja Nacional de Seguridad Social. Entonces, también ha sido obra, como usted ha dicho muy bien, de los trabajadores. Pero el Estado capitalista nunca le ha interesado, ¿no? Y seguramente posteriormente a algunos puntos de vista vamos a agregar también cómo ha sido el dejamen en estos tiempos modernos, ¿no? Que ya pasamos del siglo XXI al siglo XXII, vamos a ver cómo este proceso capitalista sigue en curso, ¿no? Para destruir, digamos, los derechos de los trabajadores. Esta es una puntualización que yo quería hacer que me parece importante argumentarlo. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con varios puntos de vista de usted, pero hay necesidad de puntualizar que las organizaciones laborales, sobre todo el proletariado, ha sido puntal para los seguros de corto y largo plazo. Gracias. Eso quería agregar, Agustín. No, compañero Paulino, le agradezco a usted para la puntualización. Y exactamente, quiero resaltar aquello y que con lo que coincidimos, ¿no? Que toda la seguridad social es fruto de las luchas del pueblo trabajador en Bolivia, ¿sí? Y bueno, para seguir en la segunda parte de esta exposición introductoria sobre el debate de la seguridad social de largo plazo en Bolivia, ¿sí? Y antes de la puntualización, definitivamente decíamos que en la propaganda, el discurso, fue en que se le quitó atribución completa a la clase obrera sobre el custodio, administración y, y le vamos a poner un término muy moderno que es ahora y que les gusta usar a la mayoría de neoliberales con pelaje revolucionario, ¿sí? La de fiscalizar sus recursos. Y a partir de todo el proceso de privatización mal llamado capitalización, también surge la idea de transnacionalizar los aportes de las y los trabajadores en un concepto que se llamó el proceso de capitalización del fondo de pensiones individual, que quería decir que si yo quiero, que en términos bien sencillitos es, si yo quiero jubilarme, tengo que ahorrar para mi jubilación. Aquí ya no hay aporte solidario, no aporta la empresa privada. Y definitivamente, como decía el compañero Paulino, a la empresa privada jamás le ha interesado la seguridad de sus trabajadores. Hoy cumplen porque la ley lo dice así. Aportan a las AFPs y en un futuro próximo, muy cercanito, a la gestora, porque la ley manda así. Porque al empresario, si no aporta, mejor. Si no le paga salud, mejor. Inscrito dentro de los derechos laborales, la seguridad social, tanto de corto como de largo plazo. Derechos laborales, conquistas laborales, no decreto, no ley, no regalo del Estado ni regalo de la empresa privada. Es un derecho del trabajador, porque es su trabajo. Entonces, el proceso de capitalización individual significaba que si yo quiero jubilarme, tengo que aportar, pero tenían que desaparecer los fondos de pensiones complementarios, lo que se conocía como el POPEVA, lo que se conocía como el POXAM,
y que tiene hizo que en este momento no vale la pena tocarla, que fue un nido de corrupción y que fue precisamente el argumento para decir que las y los trabajadores no sirven para administrar sus recursos, que se haga cargo una instancia privada. En un momento en que la clase obrera estaba muy golpeada, estaba muy disminuida, y que el grueso de las personas en ese entonces, ¿sí? Que iban a aportar o eran empleados públicos, los sectores esmiciados de la clase obrera y algo que a la gente en términos de libre mercado le interesaba. No tienes trabajo seguro o no tienes, puedes aportar de manera individual. O sea, tú te inscribes a una de estas administradoras de pensiones y si quieres vas aportando. Así nacieron las famosas administradoras de los fondos de pensiones conocidas y tristemente célebres, y repito, tristemente célebres, AFPs. ¿Y las AFPs qué son? Son solamente instituciones en Bolivia y en Latinoamérica, sobre todo, de dos grandes transnacionales. El Banco de Zurich, de Suiza, que es la dueña de la AFP Futuro de Bolivia, y el Banco Español de Vizcaya, o la BBVA, que era lo que era la AFP Previsión. La ley de ese momento, la ley, tengo por acá, la tengo. La ley de 1997, la ley de la capitalización de los fondos individuales, ¿sí? Preveía, o más bien, sí, preveyó que todos los fondos de pensiones pasen a ser administrados con dos objetivos. La de inversión en, en valores, etcétera, y la de, ¿cómo le llaman los economistas en este momento? La de hacer que crezcan lo vamos a poner así facilito, que mis ahorros que me descuentan o que yo aporto vayan creciendo en interés. A eso le llamaron rentabilidad de mis, Rendimiento, ¿no ves? rendimiento. El rendimiento o rentabilidad de mis aportes, ¿verdad? Ahora, lo que nunca nos han dicho, o lo que no se ha entendido, y lo que yo todavía muy joven y todavía muy muchacho, peleando en las calles por los fondos de pensiones, ¿sí? Con grandes movilizaciones, pero que la mayoría no entendió, es que el rendimiento de todos esos aportes se estaban capitalizando igual que YPFB, que Entel, etcétera. Es decir, las ganancias que nuestra plata generaba de los aportantes se la iban a llevar. Y a nosotros ya nos han dicho todos los analistas, desde Bonadona, Carlos Bird, etcétera, en el tiempo han sido mínimos, por así decir, en 20 años solamente cada boliviano creo que ha ganado 20 bolivianos más, mientras que las administradoras de fondos de pensiones han generado 224.000 millones de dólares en 25 años. ¿Y esa plata dónde se ha ido? Se ha ido a Zurich, o sea, Suiza y a España. Entonces, dos cosas para esta primera introducción y que tiene que ser tema de debate para las siguientes sesiones y que seguramente también el compañero Paulino nos va a ayudar a profundizar. La diferencia de lo que es un fondo social solidario de la clase obrera, de previsión para las condiciones, con respecto a una administración de mi plata administrado por el patrón, así lo vamos a decir bien sencillo, con mi Fondo plata, individual, exacto, fondo individual. exacto, el fondo individual, ¿no es cierto? Que con mi Sí. platita, además, él hace más capital. Primero me explota, genera plusvalía. De esa plusvalía, ¿sí? En Me principio está dando, me capitalista. está devolviendo en fondo para mi retiro y mi salud. Me está devolviendo. Y eso también solo apropia, me lo guarda y además eso invierte y genera ganancia. Ese es el fondo de la capitalización individual. Y que le dijeron ahí además,
fondo de capitalización colectiva, y el compañero Paulino no me va a dejar mentir. ¿Qué significa? Como lo hemos privatizado todo en el país, las ganancias de las empresas privadas van a generar o capitalizadas, van a aportar también a las AFPs que administran esos fondos, lo que hoy llamaríamos el rendimiento, la rentabilidad de las empresas estratégicas que se van para caminos, para pagar salarios, para el bono Juancito Pinto, etcétera, ¿sí? Para ganar o para pagar lo que conocíamos y se conocía como el bono sol, el bono solidario a los adultos mayores de 65 años para atrás, que era una miseria y solamente era una vez, ¿verdad? Entonces, los capitalizadores, los defensores del sistema de administración de pensiones decían, pucha, pues ahora los que no trabajan, los que nunca han trabajado van a tener una renta. Eso era el bono sol. Lo que no se estaba entendiendo y lo que no se ha entendido hasta ahora es que a diferencia de ser un fondo solidario de previsión real, lo que agarró el Estado neoliberal es además robarnos nuestros fondos para generar más ganancia y hacernos creer que nos estaba ahorrando y cuidando nuestra plata. Entonces ahora cuando se debate y se discute la gestora de pensiones, es decir, me van a robar mi plata cuando en realidad las AFPs nos siguen robando nuestra plata. Hay un dicho hay una historia caricaturesca sobre el origen de los bancos y que se pone, por ejemplo, tú tienes muchas gallinas, yo te cuido las gallinas, ¿sí? Por cuidarte te voy a pagar, y eso es en los bancos. Parece bonito, ¿no? Y te voy a dar un huevo diario de las 10 gallinas. Entonces tú no vas a tener que cuidar eso. Mientras que el que cuida las gallinas vende los huevos en excedente, cuando son mis gallinas. En el tema del fondo de pensiones y de la administración de las rentas, pasa o ha pasado exactamente lo mismo. 224.000 millones de dólares, sí, en 25 años se lo han llevado, ¿no? Y perdón, tengo el dato por acá precisamente, sí, 224 millones de dólares en 25 años. Todo eso, todo eso a nombre de fondo del sistema de capitalización individual. Cuando lo que en realidad, además hay que decir esto, para poner en el tapete de análisis y debate para más adelante. La seguridad social antes de 1994 y 97 estaba integrado por la seguridad social de corto, o sea, el seguro médico y el fondo de pensiones. Con la ley de capitalización se separa. Van a seguir aportando a la Caja Nacional de Salud o a las diferentes cajas, ¿sí? Pero ya no es parte del fondo de pensiones, es decir, que podía complementar mi seguridad social, mi seguridad de salud, mejor dicho. Entonces, lo único que se ha mantenido en cierta medida es que el empleador aporte para mi seguro de salud, a mi riesgo de salud, pero ya no mi riesgo de vida. Y las FP solamente se encargaban, bueno, sí, te voy a dar un pequeño pago si es que te mueres o tienes un accidente. Y lo que por lo general no ha pasado. Y quienes alguna vez tuvieron el desfortunio de tener un accidente laboral, la AFP jamás te ha reconocido y tuviste que hacer un enorme trámite. Y en algunos casos sí, una renta de invalidez. Y que en el tiempo se ha convertido como si fuera un favor del sistema. Y el neoliberalismo nos ha hecho creer que el sistema de pensiones privado por las AFPs es bueno, porque te está pagando si te accidentas, cuando es tu plata, ¿no? Tanto la AFP Futuro de Bolivia como la BBVA, ¿sí? Estaban presentes en Perú, en Chile, Brasil, Bolivia. En un mercado tan chiquitito, con una población más o menos del 30% activa y que es aportante, digamos, se llevaron tanta plata. Imagínense, en Brasil, en Chile, en Perú, y todo de la clase trabajadora. Hoy, estar asegurado, aportar a la AFP, parece un privilegio, que de hecho no lo es un derecho.
Dejo pendiente los temas para las siguientes sesiones sobre lo que ha significado la reforma a la ley de pensiones de 2007, que es el preámbulo para la gestora de finales de la primera década de este siglo y que va a concluir o va a materializarse con lo que significa la gestora pública. En definitiva, lo que hemos querido hacer por ahora es introducirnos a lo que significa el sistema de previsión social en sus dos ramas, la de corto plazo y la de largo plazo. Y la que en este momento estamos debatiendo, la de largo plazo, que es conquista del mundo obrero, del pueblo trabajador, que se ha institucionalizado, legalizado, constitucionalizado y luego legislado, y que es parte de todos los países. No en vano, en este momento, Macron en Francia tiene los problemas que tiene, porque está nuevamente tocando los fondos de pensiones, pero ¿en qué sentido? A diferencia de Bolivia, que ha incrementado, por ejemplo, el rango de edad para la jubilación de 58 años y Macron a 70 años. Es decir, que tu plata vas a seguir trabajando hasta tus 70 años en Francia, mientras que aquí puedes jubilarte a los 58 años. Diferencia. Está abierto el debate. Ayer hubo un debate muy interesante en la UMSA. Me gustó mucho con con Carlos Bor, con Bonadona, con un economista que no lo conocía y un representante de la gestora. Muy, muy interesante. Se han puesto de vista estos y otros elementos con lujo de detalles. Con lujo de detalles, desde los defensores de la privatización hasta los de la gestora. Y más allá de las pasiones, nos han puesto un panorama de qué es mejor, pero algo que no se toca y que queremos tocarlo en la escuela. Es el profundo contenido social, solidario y de clase que tiene la seguridad social. No solamente es un problema de Estado, no es solamente un problema del Estado social comunitario o del proceso de cambio o de la defensa de las AFPs y que nos van a robar, que el Estado es mal administrador. No es eso, va mucho más allá. Y cuando alguien dijo, y algún sector trabajador dijo, tenemos que ser parte de la administración o, sí, de la administración de la gestora, por supuesto que tiene que ser así, porque es la plata de las y los trabajadores, es nuestra plata. Y cuando alguien dice, no, los trabajadores no tienen que tener voz ni voto en la gestora, es ser neoliberal, es creer y es robarle o la capacidad, lo que les gusta tanto decir, de fiscalización de las y los obreros. ¿Sí? Compañero Paulino, si quiere complementar sobre este tema o abrimos el debate a las preguntas. Bueno, para eso me han invitado, para poner mi punto de vista, ¿no? Adelante, Vamos a compañero. entrar directo al debate, vamos a llegar a alguna parte. Bueno, un saludo cordial de verdad a todos que nos escuchan. Yo quiero comenzar del hecho mismo de la respuesta del administrador de la Platinum Miners al administrador de la mina de Huanuni por ese tiempo, ¿no? Al ingeniero Ford, que le dijo, ¿para qué a los indios les vamos a enseñar a leer y escribir si ellos nos van un día a disputar el poder? Por lo tanto, hay que mantenerlos callados en las peores condiciones. Este principio nos marca la condición de clase, ¿no? Y cualquier expresión que vayamos tomando, explicación que le vamos a hacer, va a ser en función de nuestra condición de clase, ¿no? Esta condición de clase, ¿qué nos define? Nuestro medio de trabajo, nuestro medio de subsistencia, nuestra carga familiar y sobre todo nuestros orígenes. Esto es lo básico, ¿no? Por eso cuando ocurre lo que decía Agustín al principio, referente de cómo era el aporte de los compañeros trabajadores para construir su propia seguridad social, porque el Estado nunca se ocupaba, el Estado capitalista, ¿no? Ocurre que esos 25,000 obreros de las minas de la Corporación Minera de Bolivia habían sido despedidos
de la manera más vertical con el decreto 21060 del gobierno del MNR, que también tenía su condición de clase, ¿no? Entonces, esta virtual despedida o echada a la calle a la suerte a estos miles de obreros, habían dejado casi sin ingresos los fondos de pensiones y también la Caja Nacional de Seguridad Social, ¿no? Este decreto del MNR, que fue en agosto del año 85, echando 25,000 obreros a su suerte con el nombre de relocalización. ¿Por qué se usaron? Estaba quebrada la Coimbol y deberíamos deslocalizarlos. Algunos otros centros mineros nunca relocalizaron a los trabajadores a ningún centro minero, ni de las fábricas, ni de las minas, porque ellos apuntaban desde el punto de vista ideológico a destruir la voz de protesta de clase de los obreros bolivianos. Entonces, esto no podemos olvidar, ¿no? La historia nos señala tal como está escrita, con sangre de nuestros hermanos, ¿no? Con la muerte y dolor y luto de las filas de los trabajadores revolucionarios y sobre todo de los explotados. Y ahí se creó la gran generación Sándwich, deben recordarse. ¿Por qué se creó? Porque se lanzó un decreto ley que decía que la ley 1732 tenía parámetros para que los trabajadores puedan tener una forma de jubilación o bajo las condiciones que las ponía la 1732. Habían desaparecido con la 1732 los principios básicos de solidaridad, de universalidad y de integridad. Ese era el objetivo de clase de quienes nos gobernaban en ese momento, ¿no? Y claro, como estábamos diezmados en nuestras fuerzas porque nos habían echado a las calles, aprovecharon para poner o imponer la ley que ellos así lo consideraban conforme a su condición de clase. Pero no podemos ser certeros los sociólogos si no mencionamos también los errores que se han cometido en las direcciones sindicales, ¿no? La generación Sándwich formó grupos de trabajadores en todo el país, ex trabajadores que habían sido relocalizados de las minas, de las fábricas, de los municipios, de la administración pública. No se olviden que las corporaciones de ese desarrollo cerraron, etcétera, ¿no? Es una larga historia. Y por lo tanto, ellos se estaban concentrando en ese grupo que se llamaba Generación Sándwich. Y ahí se disgrega un grupo de los minero-metalurgistas, ¿no? Dice, esta lucha de los compañeros de la generación Sándwich, que virtualmente están en la calle sin derecho a la jubilación, sin derecho a la salud, etcétera. Entonces dicen, ¿quiénes van a comenzar esa lucha? Nuevamente tendrían que empezar los mineros, los trabajadores mineros, con sus aliados naturales como son los fabriles y los campesinos. Esta Organización Nacional de Mineros Metalurgistas hizo temblar los cimientos del 21060. ¿Cuál era el objetivo? Perforar la 1732, que era una maraña grande de leyes que solo favorecían a los que nos estaban gobernando con su condición de casi capitalista y no favorecía en ningún momento a la condición de clase de la clase obrera. Entonces, esta definición es absolutamente nítida en ese tiempo, ¿no? Y estos compañeros organizados, como mineros metalurgistas, comienzan su lucha en las calles, contestataria con el riesgo de sus vidas, ¿no? Porque no solo era el derecho de la jubilación, el 21060 nos había echado a las calles a muchos que no habíamos alcanzado ni siquiera a aportar 15 años de servicio, 180 cotizaciones. A otros sin edad nos habían pillado. Le pusieron una fecha límite en el que liquidaron a cualquier cantidad de compañeros sin derecho a nada.
Entonces, esta bandera de los mineros metalúrgicos en el país señala, ¿no? Obliga al gobierno del MNR, por ese entonces, al gobierno de Carlos de Mesa, y le dice, estas son nuestras condiciones. Este es nuestro derecho, ustedes nos han sacado de nuestro bolsillo nuestro ahorro para jubilarnos y ustedes no quieren que tengamos el derecho a esa jubilación. Y la pelea fue cruenta, compañeros. Los sociólogos conocemos, ¿no? Porque somos trabajadores, estudiosos del tema del desarrollo social humano, ¿no? Entonces, fue una lucha cruel y cruenta. No olvidemos que ya había un acuerdo original, para no cansar mucho a nuestros compañeros, porque tienen que conocer la realidad. Está hablando un hombre que estaba en esa práctica revolucionaria. Nadie le ha contado ni ha leído de un libro. Estaba ahí al frente de esa batalla. Entonces, le ponemos enfrente al MNR y su ley de ese territorio, ¿no? Tenemos derecho. Y si para ello vamos a tener que ofrendar nuestras vidas, las vamos a hacer. Nos concentramos en la paz de todos los sectores de los sindicatos mineros para hacer frente y definir la batalla. Y cuando hubo, para no cansar mucho, algunos acuerdos preliminares que se dieron el ministro Fajalde por ese tiempo, ministro de Trabajo, ¿en qué condiciones? Compañeros, si tenemos la paciencia, ¿no? La paciencia de decir cómo era en ese tiempo de lucha el salario mínimo nacional significaba 420 bolivianos o 440 bolivianos, ¿no? Y nuestro objetivo era mínimamente sacarle por lo menos algo más de 800 bolivianos. Ya hubo un acuerdo preliminar y cuando nosotros estuvimos yendo a aceptar ese acuerdo preliminar de 820, recuerden lo que hizo el compañero Eustaquio Picachuri. Hizo volar el Parlamento Nacional desafiando al poder legislativo oligárquico, capitalista, que no nos quería reconocer el derecho que teníamos los trabajadores, que habíamos forjado desde las pasadas de años, de décadas atrás, para buscar una seguridad social para nosotros. Lo hicieron con nuestros padres. No nos olvidemos que la calificación en el sistema de reparto, nuestros padres recibían una renta de 80, de 50, de 40 bolivianos. Y las derechohabientes, las viudas, ¿cuánto recibían? Y la lucha del compañero Wenceslao Argandoña les llevó a donde han llegado los compañeros de reparto, honor y gloria para ellos. Entonces, cuando enfrentamos al presidente Mesa... Don Paulino, ¿sí? Disculpe, su cámara está apagada. ¿Por qué? A ver, voy a ver. Disculpe, don Paulino, su cámara está apagada. A ver, ya le arreglo. Pero me escuchan todavía, ¿no? Ya le arreglo, por favor. Entonces, sucede que la muerte de Picachuri cambia el curso de la historia de la generación Sánchez. Cambia totalmente el curso. Y el acuerdo final en el que 32 o 32, perdón, compañeros mineros de todos los sectores, representantes de diferentes distritos mineros, pero solo 32 hicieron que se cerrara todo la Mariscal Santa Cruz, el Prado, con la amenaza de que delante de nosotros habían francotiradores para aniquilarnos, y con ello y todo habíamos llegado a exigir y a sacarle al gobierno de Mesa la ley la ley 27.542 el 31 de mayo del 2004. Para no cansarles, que establecía eso, ¿no? En ese tiempo, el salario mínimo nacional era 440. Y lo que habíamos logrado con el acuerdo era 480. Más el 9% del salario mínimo nacional era
el PMM, el pago mensual mínimo. Que no nos los dieron ellos, que nosotros peleamos. Y si ahora hacemos un parangón de todas esas disposiciones, porque tendríamos que leer ese decreto, ocurre ahora, compañeros, que los del PMM reciben 800, 1.200 y 1.500 bolivianos. ¿No? ¿Por qué? Por la aprobación de la ley 065. Y el salario mínimo nacional está encima de 2.300. Y si a ese 2.300 le agregamos el 9% como origen de este decreto, con seguridad debe ser unos 2.500. Ahí encaja exactamente lo que les dije. ¿Qué pasó con la dirección sindical? Por lo menos buscaron imponer una justicia social, porque esos compañeros habían trabajado 15, 20, 25 años y tenían un miserable salario y que nunca ajustaron con la 065. Ahí estaba la Central Obrera, habían otras organizaciones, ¿no? Entonces, esta dejadez también es culpa de nuestros dirigentes sindicales. Porque en un momento determinado, ellos también perdieron, se extraviaron en la condición de clase. Y claro, los otros, los que venían a imponer sus derechos, como bien decía Agustín, mediante la ley de la privatización, generar un nuevo ente individualista, una capitalización individualista, ¿no? Con solo la condición de que van a crear un fondo solidario que les va a favorecer a todo el mundo. Y los dirigentes sindicales de ese tiempo aceptan, sin darse la vuelta de aquellos que estaban gravemente maltratados, desde el punto de vista sociológico, estaban maltratados y olvidados en su condición de clase. Por eso es importante que la capitalización, ¿no? Que buscaba un ahorro individual, peleamos contra ello. Y lo que nos interesaba era dejar una jurisprudencia del derecho que teníamos a la seguridad, ¿no? A la renta. Eso es lo que nos interesaba después de todo lo que había sucedido con Pikachu y con los acuerdos que firmamos. Pero los sindicatos en un determinado tiempo jamás se detuvieron a pensar en estos compañeros que habían sido olvidados en sus filas, que eran sus hermanos de clase, desde el punto de vista sociológico. Entonces, ¿qué nos interesa en este último tiempo? Hasta aquí creo que se puede entender mejor por qué el Estado capitalista va a buscar siempre someter a los trabajadores, ¿no? Porque en un momento después de que comienzan a hacer la libreta de ahorro, etcétera, el Estado se convierte en un órgano retensor para comenzar a organizar lo que bien le ha explicado usted. Pero lamentablemente se cayó con el 21060. Entonces, yo creo que existe una segunda parte de este tema de las jubilaciones, pero por cierto, también hay que aclarar que los compañeros en este momento que están asegurados con la ley 065, que será una posterior sesión que hablaremos sus orígenes, etcétera, están en condiciones muy favorables, ¿no? Yo un ejemplo les pongo para que ustedes tengan conciencia de lo que está sucediendo. Cuando el titular en la 1732 fallece, le dan una cuota mortuoria de 1.400 bolivianos, la AFP. Pero cuando un titular fallece en la ley 065, le dan una cuota mortuoria de 1.840 bolivianos. Es decir, la muerte es distinta. ¿Qué hicieron durante tan largo periodo, desde 2004 hasta hoy, para arreglar estas condiciones y buscar una justicia social?
Eso debería quedar a todos nosotros por reflexión, ¿no? Y también debería quedar a las autoridades, a nuestro presidente Lucho Arce, porque él conoce bien del tema, porque ese tiempo fue el ministro de Hacienda. ¿No? Es una responsabilidad histórica. Lo mismo que para la gestora nacional, una responsabilidad histórica. Y para concluirnos el largo, yo también repito desde aquí, desde el sector de Tarija y muchos compañeros de las federaciones departamentales, que hay necesidad de participar en estas acciones de la gestora nacional. Es imprescindible nuestra participación. Si no, lo que dijo Agustín, o hay que ir a Suecia o hay que ir a España. ¿No? Entonces, compañeros, yo quería hacer estas puntualizaciones que me parecen importantes de cómo nació, cómo fue esa lucha y dónde están esos compañeros que virtualmente comenzaron a perforar la 1732, a comenzar a liquidar la 21060, ¿no? Y los que no hicieron nada en ese tiempo difícil de combate, de cuerpo con metralleta o con balines de gas, ahora salen a la palestra para decir que conocen con profundidad el tema. Muchos de ellos fueron la MAE, las autoridades máximas, y nunca pusieron soluciones concretas a este tema. Entonces, este es el enfoque que yo quería dar desde un punto de vista absolutamente de mi condición de clase, porque yo no puedo olvidar, ¿no?, de dónde vengo, quién soy, ¿no? La universidad nos puede cambiar en muchas cosas, pero jamás deberíamos olvidar eso. Porque tras de nosotros hay una carga familiar que se llama nuestra esposa, nuestros hijos. Y de los futuros va a seguir existiendo. A nosotros, a los obreros, cuando éramos activos, muy jóvenes, ¿qué nos interesaba la seguridad? Muy poco, lo mismo que ahora. Pero cuando llegamos a esa edad, habría sido muy duro. Y tal es otra cosa. Entonces, Agustín, querido compañero moderador, yo considero que hasta aquí podemos hablar este tema de las pensiones y seguramente será otra sesión en la que podamos analizar con más profundidad el tema de las AFPs, el tema de la gestora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta quería que sea mi pequeña contribución con un hombre que ha estado en la práctica revolucionaria de esos hechos muy luctuosos, por cierto, amenazados por la policía boliviana y el ejército nacional, ¿no? Y donde también hemos conocido, ¿no?, el abandono de nuestra central obrera boliviana en tiempos muy difíciles, pero aún estamos vivos, estamos todavía de pie para seguir exigiendo nuestros derechos, que por justicia social se nos arregle. Ese es nuestro propósito, queridos compañeros. Muchas gracias por escuchar. Gracias, compañero Paulino. Interesante escuchar por parte de los dos compañeros el origen del sistema de pensiones y conocer también las luchas que se han desarrollado durante más de un siglo, ¿no? No solamente se han dado aquí en Bolivia, el sistema de pensiones ha empezado en Europa y de ahí ha llegado a nuestro continente, a Via Yala. Son muchas las luchas que se han dado y son muchas las luchas todavía que tenemos pendientes. ¿Existe alguna pregunta de los asistentes al chat o alguna pregunta a través de Facebook? Pregunten, compañeros. Así que... ¿No hay alguna consulta, compañeros? Yo al compañero Paulino le haría una pregunta, pero para que me la responda a futuro, porque recién estamos haciendo la introducción, supongo de que va a ser una cadena de charlas sobre esto, dado que él es el ejecutivo de los jubilados. La tabla actuarial con la que se construye el pago de las jubilaciones se le ha realizado con una expectativa de vida de 120 años. Muy pocos van a llegar a cobrar toda su jubilación si es que no hay ninguno, ¿no? Hubo un hito que por lo menos llegó a cumplir esa edad, por eso que se ha construido de esa manera.
Eh, Quiero saber, le digo, no para ahora, compañero Paulino, sino para ir para una próxima oportunidad, saber qué posición tienen ustedes como jubilados para que modificar esto. No se puede modificar la tabla actuarial, porque la tabla actuarial se construye en base a los decesos que ocurren a determinada edad, pero sí se puede modificar la forma de pago, porque bueno, no estoy al día de los datos de la esperanza de vida que tenemos en Bolivia. Ha debido subir en la última década, pero de cualquier manera está muy por debajo de lo que es la construcción de esta tabla actuarial, ¿no? Muy pocas personas llegan a edades como la de los 120 años. Recordemos que el Carmelo inmortalizado hoy día en ese suplemento alimenticio, si mal no recuerdo, llegó hasta los 126. Pero son hechos muy puntuales, ¿no? Entonces, considero que los jubilados deberían tener una propuesta para modificar la forma de pago. No se puede modificar la forma de cálculo, lo reitero, porque eso se hace en base a una tabla actuarial, pero sí se podría plantear una otra forma de pago a efectos de que podamos los jubilados, yo también lo soy, recibir un aporte un poco mayor de lo que han sido nuestros aportes para esa jubilación. Entonces queda abierto para una próxima reunión, compañero. Paulino, para que... Sin embargo, querido hermano, yo quisiera hacer una puntualización muy breve. El decreto 27543, en su artículo 3, en el inciso A, establece cómo debería ser este cálculo conforme a las tablas de vida, ¿no? Nuestro salario, nuestra densidad de aporte, 180 cotizaciones, y ellas dividido en un dígito que nos impusieron ellos, que era el dígito 25. ¿A qué se refería eso, no? Que el trabajador debería jubilarse trabajando 25 años y no había más. Esa es la propuesta de clase de ellos. Pero en la práctica, los compañeros apenas pueden trabajar 15, 18 años. Y excepcionalmente trabajarán 30, 35 años. Compañeros que ya están acabados, pues siguen trabajando. ¿Por qué? Porque su condición salarial es tan paupérrima que lamentablemente tienen que trabajar hasta ese lado. Entonces nosotros estamos preparando también, eso hemos hecho una propuesta. Por eso consideramos que este gobierno de tinte popular, ¿no? El gobierno de nuestro hermano presidente, debería resolver desde el punto de vista de la justicia social. Hasta ahora, hasta este tiempo, ¿no? Como muestra de que es un gobierno revolucionario. Porque si no, estamos perdidos, ¿no? Entonces no podemos hablar, nosotros desde cualquier trinchera siempre hemos respaldado las actitudes revolucionarias, ¿no? Entonces no va a cambiar eso bajo ninguna condición, porque nosotros, los mineros, tenemos doctrina. No somos compañeros que han aparecido hoy o mañana o antes de ayer, no, somos hombres con doctrina ideológica, política y filosófica. Entonces, por eso, este tema que usted plantea, querido hermano, está también como propuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque discutir estos temas de tablas de vida, etcétera, ¿no? Las reformas de la ley del 065, en muchos de sus artículos que lo señalamos también una petición al hermano presidente. Entonces, va a buscar seguramente soluciones concretas, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Que no sea una imposición del punto de vista capitalista. O este gobierno es absolutamente capitalista. No, entonces por esa razón fundamental de un principio de clase tiene que haber soluciones, ¿no? Y las cuestiones tienen que ser planteadas, no como ustedes a 120 años, a 70 años, 80 años. No, pues ¿quién vive? En la mina máximo se podrá trabajar, compañero, hasta 40, 45 años. No se puede, porque las condiciones son tan insalubres. Antes la explotación era en open peak, o sea, íbamos con máquinas perforadoras, hacíamos corridas, chimeneas, etc. Ahora la explotación es en masivo. O sea, ya no se va una galería de 250 por 250, ¿no? Se hacen explotaciones masivas de 50 metros con radio de 50 metros. Es decir, las condiciones son más inhumanas, ¿no?
Entonces, esto es lo que el gobierno del nuevo presidente debería ver con seriedad, ¿no? Para resolver estos temas, ¿no? Ese pequeño aporte yo quería sugerir, compañero. Agradecido, compañero Paulino. Reitero, no hay alguna consulta. No sé si a través del chat ha llegado alguna consulta. Bueno, creo que no tenemos consultas, querido Franz. Sin embargo, sí queda pendiente esto de la tabla de cálculo. A ver, básicamente es un parámetro de cálculo, no necesariamente tiene que ver con la expectativa de vida, que además ha llegado en los últimos años a casi a 70 años la expectativa de vida en Bolivia. No es que hay que cumplir 125, 120 años para cobrar la renta, o tu renta, el total de tu renta, sino como una especie de media, y que no se ha inventado, lo han parametrizado, esa es la palabra, Banco Mundial y el FMI para la capitalización de los fondos de pensiones, y que va a mantener y que mantiene en realidad la actual gestora, pero solamente son parámetros. Queda pendiente para la siguiente sesión la explicación técnica de ello, y que sí, evidentemente yo también estoy de acuerdo en que eso debería cambiarse, porque solamente es un parámetro técnico que hace que lo que le han llamado los economistas, que la, la rentabilidad de los aportes esté indexado a un cierto tiempo como parámetro, y y que no necesariamente tiene que ser con que las personas o los aportantes cumplan los 120 años para jubilarse con el total de la renta, ¿sí? Eso, eso está explicado en la ley de pensiones, y también pero hay que traducirlo. Así, lo que pasa es que las y los trabajadores, ¿sí? Por la misma dinámica neoliberal de no estudiar, de no prepararnos y de no profundizar el estudio para explicarnos a nosotros mismos, nos hemos dejado convencer y nos hemos olvidado de que somos los actores principales de nuestros aportes. Y definitivamente queda para la siguiente sesión que vamos a sugerir a la escuela, que no sea cada jueves, sino que de repente esto agotemos en un par de semanas, pero con más sesiones, ¿verdad? Que es de día por medio, por lo importante que se está debatiendo en este momento. Bueno, gracias, Agustín. Yo que quisiera expresar mis últimas palabras, por favor, querido compañero, hermano, moderador. Mire, las AFPs nos han estado sacando del manejo de nuestros dineros el 1.5%, que significa anualmente más o menos 80 millones de bolivianos. Eso se llevaban ellos donde querían y usaban en lo que querían. Nosotros le hemos dicho, no pueden seguir descontándonos eso, porque ahora esta gestora es nacional, ¿no? Entonces, a partir de del próximo pago, que manejará ya seguramente la gestora nacional, nos van a devolver ese descuento que nos hacían. Y como esta es una sociedad, se ha vuelto una sociedad tan individualista, lamentablemente concordan en su andar con un sistema de pensiones individual, ¿no? Y por eso, aquellos que nunca han tocado estos temas, nosotros cuando hicimos una justificación técnica sobre la 1732 y cómo nos habían extraviado por ahí, ¿no? Apoyaron muchos economistas, mucha gente conocida en la materia, esta justificación técnica nos estaba dando la razón. Pero nadie hasta ese tiempo había tratado este tema tan puntual como es el que se ha perdido toda solidaridad, toda integridad y toda universalidad. Entonces, me parece que las AFPs no quieren soltar, como comúnmente decimos nosotros los obreros, la mamadera, y claro, utilizan gente que está seguramente con otras intenciones de carácter político, ¿no? Pero nosotros estamos ahí, esperamos que las respuestas salgan pronto, y queridos hermanos, yo os ruego a los jóvenes que les veo ahí aquí en la pantalla, hay que leer mucho, ¿no? Y para ello estamos nosotros también, los que ya hemos cursado muchas cosas. Consulten con toda
la tranquilidad de hermanos de clase no nos tiene que diferenciar que unos vivamos en La Paz, otros en Tarija, o estemos en Santa Cruz de Cochabamba. Todos somos hermanos, ¿no? Todas las riquezas que se han creado en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, han sido producto de los pulmones del sector productivo, de los trabajadores, ¿no? Y con esa sinceridad les hablamos. Muchas gracias. Ustedes nos convocarán. Hay que preparar los temas y la experiencia va a ser siempre fundamental porque hay mucha tela todavía por cortar en este orden. A veces se hace difícil, pero también hay que encarar con la verdad, ¿no? No podemos nosotros extraviarnos en límites que no están en la verdad. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, compañero Paulino. Muchas gracias, compañero Agustín. Entonces, dado que no hay más preguntas, agradecerles a los participantes, tanto los expositores como los que han estado escuchando la exposición y convocarles a una próxima oportunidad para que continuemos ahondando sobre el tema de las jubilaciones. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, igual. Gracias, Agustín. Un abrazo, querido hermano. Igual, un abrazo, señor, hermano. un abrazo. Un abrazo. Nos estamos encontrando pronto.